Intrigas, excesos y perversión. La historia oculta de un papa que llevó el placer al altar. Paulo II no fue un pontífice común. Su reinado estuvo marcado por la lujuria, el lujo desmedido y una ansia de poder que lo llevó a desafiar las normas de su tiempo. En lugar de humildad y devoción, su papado se convirtió en una sucesión de fiestas fastuosas, rumores de orgías secretas y una acumulación obscena de riquezas. Pero lo más escandaloso eran las historias que corrían por los pasillos del Vaticano, relatos de jóvenes desnudos, torturas que despertaban su placer y un harén de amantes que ponía en jaque la moral cristiana. ¿Hasta dónde llegaron los excesos de este papa que transformó la fe en un espectáculo de decadencia? Sin más preámbulos, comencemos. Desde su llegada al Vaticano, Paulo II transformó su residencia en un fastuoso palacio, lleno de joyas, obras de arte y ornamentos dorados. Se dice que tenía una colección de piedras preciosas que revisaba y admiraba cada noche como si fueran tesoros sagrados. Su amor por la moda también era bien conocido, ya que vestía con las mejores sedas y brocados, algo que en su tiempo era considerado excesivo incluso para un pontífice. Uno de los aspectos más controversiales de su papado fue su trato con la curia romana. Eliminó a varios cardenales que le resultaban incómodos y persiguió a los humanistas, a quienes consideraba peligrosos para su poder. En un movimiento que sorprendió a muchos, abolió la Liga de los Abogados y Escritores Apostólicos, un grupo intelectual influyente en la época. Esta decisión le valió la enemistad de importantes figuras de la cultura renacentista, quienes comenzaron a criticarlo abiertamente. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus detractores fueron los rumores sobre su vida privada. Se decía que tenía una inclinación desmesurada por la belleza juvenil y que rodeaba su corte de jóvenes pajes cuya presencia generaba todo tipo de especulaciones. Algunos cronistas aseguraban que organizaba encuentros nocturnos, donde estos jóvenes participaban en actividades poco apropiadas para el entorno papal. Si bien no hay pruebas concluyentes de estas acusaciones, la imagen de un pontífice rodeado de jóvenes efebos quedó grabada en la historia. En estas interminables orgías, al papa le gustaba ser atado para que lo maltrataran. Disfrutaba con el daño físico. Posteriormente, los jóvenes recibían regalos y habían demostrado una especial pericia en esas actividades. Se dice que tuvo hasta 400 amantes que participaban en estos actos a lo largo de su vida como papa. Su perversión sexual no se limitaba a aquellas fiestas. Al pontífice le excitaba observar cómo jóvenes desnudos eran torturados. La sola contemplación de aquello le daba un placer inimaginable. Otro punto oscuro de su pontificado fue su relación con la Inquisición. Aunque no fue el creador de este temido tribunal, sí la utilizó para consolidar su poder y eliminar a sus adversarios. Muchos humanistas y opositores fueron perseguidos, encarcelados e incluso torturados bajo su mandato. Su desprecio por la intelectualidad fue tal que algunos lo consideraron el enemigo de las artes y las letras en un momento en el que el Renacimiento comenzaba a florecer. Paulo II murió repentinamente en 1471, y las circunstancias de su fallecimiento dieron pie a innumerables rumores. La versión oficial indica que sufrió un ataque cardíaco tras una copiosa cena, pero los rumores populares aseguraban que su muerte estuvo relacionada con sus excesos personales. Algunas versiones más escandalosas sugieren que falleció en circunstancias comprometedoras en compañía de uno de sus jóvenes favoritos, aunque esto nunca pudo ser comprobado. A pesar de su legado arquitectónico y su contribución a la Biblioteca Vaticana, Paulo II es recordado más por su vida de lujos y excesos que por sus aportes a la Iglesia. Su pontificado es una prueba de la doble moral que ha acompañado a la institución eclesiástica a lo largo de la historia. Mientras condenaba el amor libre y la indulgencia carnal, su líder se entregaba a los placeres más oscuros y secretos dentro de los muros del Vaticano. Su historia no es solo la de un pontífice corrupto, sino la de una iglesia que predicaba la moralidad
mientras sus más altos representantes se sumergían en la más absoluta depravación. Una hipocresía que, lejos de ser excepcional, se repitió una y otra vez en los salones dorados del poder religioso.